Muy buenas tardes, mi nombre es Gastón Cejas, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN y ahora vamos a hacer la presentación del trabajo final integrador de la asignatura Base de Datos 1. El tema que nosotros seleccionamos, somos el grupo 117, es relación producto-código de barras y los integrantes de este grupo somos Cóceres Hernán, Rodríguez Claudio, Bula Hernán y quien les habla. Nuestro proyecto se centró en desarrollar un sistema completo de gestión de productos con códigos de barras, donde enfrentamos el desafío de modelar, implementar y optimizar una base de datos capaz de manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente y segura. A lo largo de este trabajo no solo aplicamos los conceptos teóricos vistos en la materia, sino que también exploramos el uso de inteligencia artificial como herramienta de tutoría para reforzar nuestro aprendizaje autónomo. Los principales objetivos de este trabajo práctico fueron, en primer lugar, generar un modelado robusto con integridad de datos. Para esto diseñamos un modelo de entidad de relación con una relación uno a uno entre producto y códigos de barras, implementando constraints avanzados que garantizan la integridad de los datos. Esto incluyó variaciones de formato para códigos de barras según su tipo, EAN13, EAN8, UPC, etc., y restricciones de precios mínimos junto con verificaciones de longitud específicas. En segundo lugar, recurrimos a la generación masiva de datos con SQL puro mediante la utilización de CTR recursivo y tablas semillas. Aplicamos sesgos controlados para distribuciones realistas por categorías y garantizamos la integridad referencial de todas las relaciones, cumpliendo con el volumen requerido para pruebas de rendimiento. También optimizamos con índices estratégicos, ya que diseñamos y medimos el impacto de índices en consultas críticas, logrando mejoras de rendimiento de hasta 13 veces en operaciones con filtros selectivos. Analizamos casos donde los índices no son beneficiosos y optimizamos consultas con join, group by y subconsultas para reportes empresariales. Por otro lado, utilizamos una arquitectura de seguridad multicapa a los fines defensivos con roles especializados, vistas que ocultan información sensible y procedimientos de almacenado anti-inyección. Creamos además un sistema de auditoría completo que registra todas las operaciones críticas para trazabilidad y cumplimiento. El próximo objetivo realizado fue el manejo eficiente de concurrencia, ya que desarrollamos transacciones robustas con mecanismos de reintegro ante deadlocks. También comparamos niveles de aislamiento e implementamos logins para diagnóstico de problemas de concurrencia. Finalmente, respecto a este punto, lo que hicimos fue validar el comportamiento del sistema en escenarios de acceso simultáneo. Estos objetivos nos permitieron no solo cumplir con las consignas académicas, sino también desarrollar competencias profesionales reales en el manejo de bases de datos a escala, seguridad empresarial y optimización de rendimiento, habilidades que son fundamentales para nuestro futuro como programadores. Ahora, en lo que atañe al marco teórico utilizado, en primer lugar, utilizamos el modelado con el diseño y relación entre entidad y relación, mejor conocido como DER, para representar las entidades y la relación que existe entre los productos y los códigos de barra, estableciendo una relación uno a uno entre ellas. Esto nos permitió definir claramente los atributos de cada entidad, como ID del producto, nombre, precios y códigos de barra, asegurando que cada producto tenga un único código de barras y viceversa. En segundo lugar, fue muy importante la utilización de restricciones de integridad, PK, FK, Unique, Check. Estas restricciones fueron necesarias para garantizar la consistencia de los datos. En primer lugar, las PK o claves primarias en el ID producto y en el ID código de barras. Luego, las foreign keys o FKs, claves foráneas, para vincular productos con códigos de barras. Unique fue utilizado en códigos de barras para evitar duplicados, y check para variar rangos de precios y formatos de código. El tercer punto destacable respecto al marco teórico utilizado fue, obviamente, la utilización del lenguaje SQL puro para la carga masiva de los datos, ya que necesitamos utilizar una base de datos de más de 200.000 registros, utilizando técnicas como insert into, select, con combinación de tablas temporales, funciones de generación de datos como rand, contact, lpad, para crear códigos de barra único y realistas, entre otras herramientas que implementamos en nuestro script. El cuarto punto a destacar serían las transacciones y propiedades ACID, las cuales nos aseguraron la atomicidad y consistencia durante la carga masiva, mediante el uso de transacciones SQL. ¿Esto qué nos permitió? Ejecutar la inserción de lotes de datos de manera segura, con la posibilidad de hacer rollback en caso de error, manteniendo la base en un estado consistente. También es de destacar, dentro de los conocimientos adquiridos durante la asignatura, la generación de datos sintéticos y escalables, ya que utilizamos un mecanismo reproducible para generar datos sintéticos que simulen un entorno real, respetando la cardinalidad uno a uno y las reglas de negocio. Esto incluyó el uso de secuencias automáticas, valores pseudo-aleatorios y validaciones de integridad referencial para asegurar que cada código de barra esté correctamente asociado a un producto. Algo fundamental que no podía faltar, que estuvo dentro de los objetivos, dentro de las consignas del material de estudio, como así también dentro de nuestro marco teórico, es el uso pedagógico de la inteligencia artificial, ya que la utilizamos como herramienta de tutoría para resolver dudas conceptuales, para optimizar consultas y validar decisiones de diseño. Documentamos más de 30 interacciones que muestran nuestro proceso de aprendizaje reflexivo y autónomo. Me presento para el trabajo práctico integrador de la materia de base de datos. Mi nombre es Cóceres Gabriel Hernán y pertenezco a la comisión número 16. En esta primera etapa trabajamos en el modelado y definición de las restricciones de integridad de este sistema a partir del enunciado del grupo de Java, de la materia de programación. Realizamos el modelo de entidad-relación sobre estas dos entidades. Establecimos una relación de uno a uno entre ambas, que no es obligatoria, ya que un producto tiene asignado un solo código de barras y viceversa, pero pueden existir uno sin el otro. En este modelo implementamos todas las
restricciones necesarias, como las primary key para garantizar la unicidad de cada registro, la foreign key con actualización en cascada y eliminación controlada, restricciones unique, bueno, para mantener la correspondencia de 1 a 1. También definimos los check en las restricciones para validar que los campos no estén vacíos o que los valores numéricos como precio, peso, sean positivos, mayores a 0. También aplicamos restricciones de dominio, especificando tipos de datos, tamaños y tipos de datos obligatorios. Finalmente agregamos índices que nos sirven para hacer consultas más optimizadas y mejorar el rendimiento de las consultas. De esta manera garantizamos una base de datos consistente, validada y lista para cargar datos cumpliendo con los principios de integridad referencial y bueno, la calidad del diseño. En esta segunda etapa realizamos la generación y carga masiva de datos utilizando SQL. El objetivo fue crear un conjunto de datos de información que sea grande y coherente, también reproducible, que nos permita realizar pruebas de rendimiento y validación sobre una base de datos realista con 200.000 registros por tabla. Para eso primero creamos estas tablas donde vamos a guardar las semillas, donde después vamos a iterar sobre cada valor que estén guardados en estas tablas para crear los 200.000 productos o códigos de barra. Antes de hacer la demostración de la carga masiva, vamos a comprobar que las tablas están vacías en 0 las dos. Ahora ejecutamos la carga masiva, se está corriendo el script. Para crear los productos, creamos sesgos, adredes, para que todos los productos o códigos de barras no estén creados con la misma cantidad, diferenciados por tipo. Esto es para simular que la base de datos es más realista, digamos. Mediante el uso de CTS, recursivos, sentencias insert, select, generamos todos estos códigos y productos. Vamos a hacer ahora crear los 200.000 productos y vamos a controlar que se hayan cargado los 200.000. Ahora sí volvemos a ejecutar. Vemos que tenemos 200.000 códigos y 200.000 productos. En la tercera etapa, el objetivo fue diseñar y analizar consultas SQL complejas y útiles basadas en el CRUD inicial, evaluando además el impacto de los índices sobre el rendimiento. Implementamos diferentes tipos de consultas, de igualdad, de rango, con join, entre tablas y también consultas agregadas con group by, having y subconsultas con funciones de ventana, por ejemplo. Además hicimos prueba de rendimiento, seleccioné dos pruebas, en dos casos con y sin índice, para ver la diferencia y la ventaja que nos dan los índices. Además, voy a hacer la demostración de esta vista que creamos para el club, donde nos permite, por ejemplo, podemos usarla para obtener promedio por categoría o cuántos códigos de barras tienen o no tienen códigos. Fácilmente podemos ver que, bueno, en este caso no hay códigos de barras sin código y podemos ver el promedio de las categorías. En cuanto a las pruebas, creamos estos índices para poder ejecutarlas. En el caso de la prueba B, que es de rango, analiza precios y fecha de asignación, con índice vemos que tarda 33 milisegundos y sin índice vemos que tarda 410 milisegundos. Esto es una diferencia muy grande. Podemos ver claramente la ventaja que tienen los índices, es casi 10 veces más rápido o más. Y en el caso de la consulta tipo C, que es del tipo join, que es una tabla de producto de códigos de barras por la clave foránea, vemos que el rendimiento de las consultas no varía mucho, como vamos a ver, 325 y sin índice 406. Si bien mejora un poco, no es tanta la diferencia, ya que en la consulta C involucramos operaciones más pesadas, las diferencias fueron menores, pero bueno, el beneficio está. Con esto interpretamos que el beneficio depende del tipo de búsqueda y el tamaño de los conjuntos que procesamos. En base a esto, concluimos que estas pruebas demuestran la importancia del diseño de índices y cómo impactan directamente en la eficiencia y escalabilidad del sistema, permitiendo que las consultas complejas trabajen sobre grandes volúmenes de datos en tiempos más óptimos. Para la cuarta etapa implementamos un esquema de seguridad por capas para proteger los datos y garantizar la integridad del modelo. Empezamos aplicando el principio de mínimos privilegios con roles y usuarios separados por función, por ejemplo, role app, ETL para cargas masivas, app no dije para aplicación, report para reportes, admin para administración. Cada usuario recibe solo los permisos indispensables. Por ejemplo, el app no accede a las tablas base, sino que ejecuta procedimientos almacenados y consultas de vistas controladas. También con un delimitador prevenimos SQL injection. Todas las operaciones que expone la app se realizan mediante los procedimientos parametrizados en SQL dinámico. Esto quiere decir que evitamos que nos puedan meter en un insert, por ejemplo, un código SQL que nos pueda perjudicar, como en este caso. Acá un OR 1 igual a 1, lo que intenta hacer es modificar cómo está funcionando el where en esta consulta y de esa manera modificarlo y perjudicar la seguridad o la integridad de la base de datos. Vamos a hacer la prueba para comprobar que no funciona porque no recibe lo que está esperando el delimitador. También activamos auditoría completa con trigger, insert, update, delete en productos, código barra, registra quién ejecuta la acción, cuándo y los valores anteriores, en fin. Esto permite trazabilidad y detección de cambios maliciosos. Para variar las restricciones muestro ahora en la consola las violaciones de key, primero con un insert duplicado. Vamos a tratar de ingresar 2 veces este producto. Este ya está enlazado, vamos a poner otro.
Vemos que este sí me dejó y los otros no porque están duplicados. Voy a hacerlo con una sola línea, vemos que no me deja, pero si hago otro distinto, sí me deja. Esto demuestra que no se puede hacer violaciones en las key, o en este caso el código de barra no puede ser uno duplicado. Finalmente vamos a demostrar, no mostré el log de transacciones que creamos y los log de errores, donde podemos ver los intentos que se hicieron. Esto sirve para auditar la base de datos. Por último voy a mostrar los permisos mínimos que tiene un usuario, en este caso user mínimos. Solamente puede seleccionar en códigos de barra, hacer un select o insert en productos. Paso a demostrar, este es el perfil que tiene ese tipo de permisos. Intentamos borrar una tabla, vemos que no me deja. Tratamos de hacer un delete, vamos a ver que tampoco me deja. El select sí lo tiene permitido, entonces esto sí lo va a poder hacer. Vemos que lo consigue. Y también puede insertar productos. Vemos que también lo consigue. De esta forma vemos la importancia de tener permisos controlados para asegurar la integridad de la base de datos. Con vistas enmascaradas, procedimientos seguros, auditorías y validaciones de integridad, el resultado nos da un sistema robusto, auditable y resistente a vulnerabilidades comunes, alineado con las mejores prácticas de seguridad que podemos implementar en una base de datos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodríguez Claudio. Estamos acá junto con los chicos para poder presentar nuestro trabajo final integrador de base de datos. Bueno, yo voy a presentar lo que fue la etapa 5, concurrencias y transacciones. Lo que hicimos fue diseñar y ejecutar pruebas que muestren el comportamiento de la base de datos ante accesos simultáneos, implementando transacciones y evaluando bloqueos, deadlocks y niveles de aislamiento. Como se puede ver en pantalla, está simulado lo que es un deadlock con dos sesiones abiertas simultáneamente. Que lo que es un deadlock es una situación donde dos o más transacciones se bloquean mutuamente porque cada una está esperando que la otra libere un recurso. Voy a explicar lo que pasó en cada prueba. Ambas terminales acceden a la misma base de datos. Tenemos la terminal 1 o sesión 1, terminal 2 o sesión 2. En la terminal 1 comenzamos nuestra transacción y bloqueo del producto con ID 1000, que hace que obtengamos un look sobre el registro del producto. Pasando a la terminal 2 o sesión 2, iniciamos una transacción y bloqueo del código de barras. Por lo tanto, la sesión 2 obtiene un look sobre el registro de código de barras de ID 2000. Cuando pasamos a la terminal 1, en la terminal 1 intentamos actualizar el recurso bloqueado por la terminal 2, es decir, nuestro código de barras con ID 2000. La consulta se queda esperando porque el registro ya está bloqueado por la sesión 2. Cuando pasamos a la sesión 2 e intentamos actualizar el producto utilizado en la terminal 1, es cuando se produce el deadlock. MySQL detecta el deadlock y aborta la transacción. Además de abortar la transacción en la sesión 2, permite continuar con la transacción o la actualización realizada en la sesión 1, liberando el bloqueo. Bien, esta fue una simulación de deadlock. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Accediendo a recursos siempre en el mismo orden, por ejemplo, manteniendo transacciones cortas, usar los niveles de aislamiento apropiados, implementar timeouts si es necesario, diseñar una lógica de negocio para poder reintentar transacciones fallidas. Ahora vamos a pasar a lo que es los niveles de aislamiento. En este caso tenemos dos: read committed y repeatable read. En esta ocasión vamos a explicar qué hace cada una, empezando por read committed, y al último explicar diferencias entre ambos. Vamos a empezar con read committed. Esto es un nivel de aislamiento en base de datos donde una transacción solo puede leer datos que han sido confirmados por otras transacciones. Esto evita lecturas sucias, pero permite que los datos cambien entre lectores dentro de la misma transacción. Bien, ¿qué fue lo que realizamos en esta demo? MySQL por defecto trae activado lo que es la lectura no repetible. Por lo tanto, en ambas terminales nos paramos en la misma base de datos, con la diferencia que en la terminal número 2 seteamos nuestro autocommit en 0. Esto va a evitar que al intentar hacer un cambio, este se comitee automáticamente. Bien, en la terminal 1 vamos a mostrar lo que es el precio del producto con ID 1000, en este caso 7700. En la terminal 2 vamos a intentar actualizar el precio de este producto con ID 1000, el mismo que tenemos en terminal 1. En este caso lo vamos a setear en 9700. Como podemos ver, se pudieron aplicar entre comillas los cambios correctamente. Ahora yendo a lo que es la terminal 1, intentamos mostrar de nuevo el precio. Como podemos ver, no fue actualizado porque aún en la terminal 2 no se hizo commit. Luego volvemos a la terminal 2, hacemos commit y pasando a la terminal 1 volvemos a mostrar lo que es el precio del producto y en esta ocasión ya podemos ver el precio actualizado. Bien, para la siguiente demo de Repeatable Read, que es un nivel de aislamiento que garantiza que si lees un dato múltiples veces de una transacción, siempre obtendrás el mismo valor, incluso si otras transacciones modifican ese dato. Esto quiere decir que MySQL crea un screenshot o snapshot de los datos al inicio de la transacción. Este tipo de transacción no viene por defecto seteado en MySQL como la transacción anterior, por lo tanto, en la terminal 1 vamos a setear nuestra transacción como Repeatable Read. Y lo que vamos a hacer va a ser pedir que nos muestre el precio del producto con ID 1000. Pasando a la terminal 2, vamos a intentar actualizar ese precio y comitear el cambio que realizamos. Por lo tanto, con este nivel de transacción, al intentar ver el precio del producto, seguimos viendo el mismo precio sin actualizar. ¿Por qué vemos esto? Porque bueno, porque se creó un snapshot o screenshot cuando empezamos nuestra transacción en la terminal 1 con el comando start transaction. Entonces todas las lecturas usaron este screenshot y no los datos actuales de la base de datos. Entonces al modificarse en la terminal 2, no se va a afectar a la terminal 1.
Así es como se maneja Repeatable Read. Ahora voy a pasar a comentar unas de las diferencias claves entre ambos tipos de procesos. Tenemos el mecanismo de lectura, el Read Committed lee directamente de la base de datos actual en cada select, mientras que el Repeated Read lee desde el screenshot creado al inicio de la transacción. Consistencia entre lecturas, el Read Committed puede devolver valores diferentes si alguien modificó los datos, mientras que el Repeatable Read, la misma consulta, siempre devuelve el mismo valor durante toda la transacción. Tenemos visibilidad de cambios externos, el Read Committed ve cambios confirmados inmediatamente después de cada select, mientras que el Repeatable Read no ve cambios externos hasta hacer un commit y comenzar una nueva transacción. Por ejemplo, en este precio, si nosotros hacemos commit y luego queremos ver el precio de nuevo, vamos a ver que nos va a mostrar el precio actualizado del update anterior. También tenemos diferencia en el uso de recursos. El Read Committed usa baja memoria, por lo tanto es más rápido, mientras que el Repeatable Read tiene un mayor uso de memoria, por lo que es más lento. Tenemos también diferentes tipos de anomalías permitidas. El Read Committed permite lecturas no repetibles y phantom reads, mientras que el Repeatable Read previene lecturas no repetibles, donde se puede permitir phantom reads. Como conclusión, podemos decir que son dos niveles de aislamientos que equilibran de manera diferente la consistencia y el rendimiento. El Read Committed prioriza lo que es el rendimiento, mientras que el Repeatable Read prioriza la consistencia. Bien, para la siguiente demo que fue implementada en SQL sobre el procedimiento almacenado con algunos ejemplos de transacciones con Start Transaction, Commit, Rollback y login de errores, lo que hicimos fue dividirlo en secciones, en 6 bloques concretamente, donde en el bloque 1 creamos 3 tablas para rastrear todos los logs que podamos, como son los logs de transacciones, un historial de cambio y un log de errores, que tiene detalles técnicos de los fallos. El historial de cambios tiene una auditoría de los precios, antes, después y el motivo. El log de transacciones registra cada operación con su estado inicial, éxito de error o si hubo algún deadlock. Ya en el siguiente bloque, donde tenemos una transacción básica, en este caso actualizar el precio del producto, donde tenemos un manejo de errores con handler y un rollback que deshace todo por si algo falla, donde nunca quedan datos a medio actualizar. En nuestro Start Transaction tenemos diferentes validaciones, como validar que el producto existe, el precio del producto sea mayor a 0 y que el cambio a realizar del precio del producto sea mayor al 50, no sea mayor al 50%. Pasando al bloque número 3, donde tenemos un procedimiento con Retry para los deadlock, el usuario no va a poder percibir el deadlock como tal porque se resuelve automáticamente, donde tenemos un Retry de hasta 3 intentos para poder resolver el problema. Siguiente bloque, donde vamos a evitar deadlock con el procedimiento transfer stock de productos. Lo que vamos a utilizar es un bloqueo ordenado por ID. ¿Cómo funciona esto? Donde tenemos un orden, siempre se van a bloquear en la misma secuencia, por lo que no vamos a tener ciclos. En caso contrario, que si no tuviéramos un orden, las transacciones pueden bloquearse en orden inverso y ahí generar un deadlock. Ya para lo que es nuestro bloque número 5, donde tenemos las pruebas de los procedimientos, que son 5 test en total, donde tenemos una actualización exitosa, un producto que no existe, un precio negativo, la cantidad de retries, una transferencia de stock, los cuales los podemos ver reflejados en los cuadros de abajo. Un precio de 5 a 7, un producto que no existe, el precio debe ser mayor a 0, acá tenemos un precio negativo, la cantidad de retries y la transferencia de stock, en este caso de 5.500 kilos. Y para nuestro último bloque es donde vamos a estar consultando los logs, es decir, todo lo que se hicieron, todos nuestros registros. Tenemos logs de transacciones, la cantidad de transacciones en este caso nos trae las últimas 15. Tenemos nuestros logs de errores, los errores que obtuvimos y el historial de cambio. Finalizando la demo, entonces hemos podido demostrar una simulación de deadlock, nuestro sistema completo de transacciones con login, el manejo automático de deadlock con retries inteligentes, una comparación práctica de los niveles de aislamientos. Con lo que podemos decir que con las técnicas correctas podemos construir un sistema que maneja miles de usuarios simultáneos sin comprometer la integridad de los datos. Y ya finalizando con el trabajo, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Logramos un modelado robusto con constraint que garantiza la integridad de datos y relaciones. Podemos optimizar consultas mediante índices estratégicos con una mejora bastante notable en rendimiento. Priorizamos una arquitectura de seguridad multicapa con privilegios mínimos y protección anti-inyección. Y también creemos que logramos un manejo eficiente de concurrencia con transacciones y un control de deadlock. Bien, esto es todo por ahora y le deseamos un saludo enorme.